el estructuralismo y que hablaba de estos conceptos, que la economía andaba a dos velocidades. ¿Qué significa eso? Que teníamos sectores muy potentes que estaban a nivel del primer mundo y otros muy rezagados que estaban casi en la Edad Media. ¿Okay? Lo siguiente era el concepto de la trampa del equilibrio a bajo nivel. ¿Qué significa? Que como estábamos produciendo productos primarios, ¿para qué queríamos arriesgar más en evolucionar si ya con eso ganábamos? Efectos multiplicadores. Esto viene de la teoría keynesiana. ¿Qué es lo que decía la teoría keynesiana? Uno de los argumentos básicos es que el consumo tira ¿qué cosa? La renta. O sea, si yo quiero más producción y venta, ¿qué tengo que hacer? Gastar más. ¿Ya? El análisis centro-periferia. ¿Qué quiere decir eso? Que hay unos países que están concentrados y que esos son los ricos, y en la periferia están todos los pobrecitos, es decir, nosotros. ¿Ya? Después venía la hipótesis de Prebisch-Singer, que decía que nosotros no nos podíamos desarrollar mucho. No, que no le damos mucha vuelta. El otro es la industria naciente. Es decir, como la industria recién salió, y está muy chica, tiene pantalones cortos, hay que protegerla. ¿Ya? Lo otro, el efecto de demostración. Y este sí que se gana el premio. Que en el fondo era evitar que los consumidores de países como el nuestro tuvieran acceso a la tecnología para la cual no estaban preparados. O a consumir productos que iban a exigir viendo el resto del primer mundo y acá no tenían. ¿Okay? Ahora, esta cosa en Chile tuvo una aplicación muy directa. Bajo el gobierno de Jorge Alessandro Rodríguez se estableció una prohibición de la importación de televisores a color, porque Chile no estaba preparado para eso. Y eso se estableció por ley. Esto estaba dentro de esta lógica del estructuralismo. Y daba como resultado el modelo de sustitución de importación. Es decir, irse hacia adentro. ¿Ok? Es decir, en vez de que se produzca afuera, se empieza a producir adentro. Esta era la lógica que tenía el estructuralismo. Y de esto se aplicó durante un largo tiempo. Después, o en paralelo, se empezó a desarrollar la teoría de la dependencia. Y la teoría de la dependencia, desde el punto de vista económico, y de ahí hay varios economistas que hablan de esto, hablaba del colonialismo y el imperialismo. O sea, la explotación. Por lo tanto, había una necesidad de desconexión para que no te siguieran explotando. Por lo tanto, sacaba algunos elementos de la teoría marxista, ¿ya? De desarrollo, ¿no? Pero tenía una violación del materialismo histórico que está en la misma teoría marxista, ¿ya? Y aquí la mayor influencia se produce por la revolución cubana del año 1950, país hacia adentro, ¿me entiendes? La explotación y todo eso. Por lo tanto, usted va a ver economistas que hablan acá, economistas que hablan acá, y otra gente que no es economista que también habla de eso. ¿Okay? Otro enfoque era el de las necesidades básicas, y aquí se enumeraban los derechos que estaban en la OIT. Usted puede ver la OIT cuáles son. ¿Okay? Mucha gente habla de eso, los focos en las condiciones de vida. Y aquí surgía este dilema, ¿no? Una redistribución incremental o, como decimos en la industria forestal, la tabla rasa, completa. Eso era ese enfoque. Después un enfoque de regulación. Y no es el enfoque de regulación que vamos a ver en la segunda parte del curso, sino que este es un enfoque que viene de una reacción de los marxistas clásicos respecto del anterior, que se violaron ciertos principios de ellos y los vuelven a poner. Relaciones interiores y exteriores y se suman las relaciones sociales a los productivos. ¿Ya? Eso es como la lógica. Vamos muy rápido en esto porque quiero que conozcan que estas son tendencias
¿ya? No corresponden a un cuerpo teórico económico que se defienda, pero está en organismos como la CEPAL o gente de otro. Ese es un poco. Después viene el resurgimiento de la teoría económica neoclásica. Esto ocurre con la caída del muro de Berlín. Y gran parte de esto empieza a caer en el año 70 en el mundo desarrollado, porque las teorías keynesianas empiezan a fracasar. Ya no dan explicación. Es decir, el consumo, la inflación se disparó, la gente empieza a consumir, pero la economía, en vez de crecer, empieza a decaer. Por lo tanto, ahí cae el keynesianismo como escuela dominante desde la década del 40 hasta el 70 más o menos, la caída de la economía del desarrollo, es decir, lo que estoy mostrando acá. ¿Ok? También cae de ese momento. Y se vuelven los modelos de crecimiento, solo de Cacciaroli y otros que vamos a analizar. Y aparece un foco en los mercados eficientes, aparece la teoría de la elección pública, que todavía existe, que es el public choice, que es basado en las instituciones, el cual el más representativo es la Escuela de Chicago, y que tiene mucho efecto de los abogados a nivel mundial. Después viene el concepto de desvío de los recursos productivos. ¿Okay? Se coloca mucho foco en que los recursos se asignen a sectores que generen retorno por sobre lo que significó el costo. ¿Okay? Esta es la parte de la economía del desarrollo. Después aparece el consenso de Washington. Y esto es algo que ya se empezó a aplicar y que todavía se aplica y que lo aplica el Banco Mundial. Por ejemplo, disciplina fiscal, evitar o disminuir el déficit fiscal. Esas son las condiciones que te coloca el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo Interamericano, cuando te presta dinero. Redirección del gasto público hacia subsidios e inversión en salud, educación e infraestructura. Eso suena conocido, más o menos lo que estamos haciendo hoy día. Reforma tributaria, ampliar las bases tributarias, es decir, entrar más gente a que tributen, un poco lo que está proponiendo este gobierno, ¿no? Ampliar la base de la gente que tiene que pagar impuestos y que no sean elevados. Ese de elevado no se cumple mucho por acá. Tipos de cambio competitivos. Antes, los tipos de interés no intervenidos. ¿Qué quiere decir eso? Tipos de interés que se fijan en el mercado. No hay una relación fija del tipo de interés. Tipo de cambio competitivo, es decir, depreciado, en relación a la moneda de intercambio internacional, que es el dólar en este momento y hoy día la zona. Profe, esa parte de los tipos de interés no intervenidos, no me quedó muy claro. Lo que pasa es que dentro de los modelos anteriores, en los que iniciaron sobre todo, la relación de la tasa de interés era algo que fijaba el Estado. Perfecto. ¿Cuántos pesos por dólar? De hecho, nosotros, el ejemplo más dramático que tenemos, el dólar a 39 pesos en el año 1979. Ya ahí estábamos bajo la dictadura militar en Chile, y en ese entonces teníamos todavía tipos de interés fijo intervenidos por el Estado, lo fijaba el Estado. Y el dólar estaba fijado a 39 pesos. ¿Qué ocurre? Que cuando tú fijas eso, tienes que pagar el costo de mantener ese precio. Claro. Por lo tanto, llegó un momento en que ya Chile le quedó nada en la espalda y tuvo que liberalizar el tipo de cambio, el tipo de interés y el tipo de cambio también, el dólar a 39 pesos. Y tuvo que soltar el tipo de interés y tuvo que soltar el tipo de cambio, y en un plazo de 2 semanas el tipo de cambio llegó a más de 200, por lo tanto el dinero que teníamos en la mano, mi papá lo dejó para que jugáramos, no servía, no valía nada, ¿me entiendes? Algo muy parecido de lo que nos pasó con los escudos en el año 70-73. Por eso ahí, si ustedes ven los videos, van a ver la evolución de la economía latinoamericana en términos de inflación y en términos de riqueza. ¿Okay?
hay más videos, porque eso es el Global Graphic que saca datos del Banco Mundial y es importante tenerlo como profesionales, ¿no? Por lo tanto, estos son los intervenidos, que dicen la tasa de interés es tanto, y entonces los bancos le cobran eso. Claro. O el tipo de cambio fijo, ese era $39. Y a decir, pero ¿qué es lo que ocurre? Eso hay que pagarlo. Exacto. Porque el tipo de cambio tiene una relación con el tipo de interés, por lo tanto, si fijaste los dos y los fijaste mal, pagas por la tasa de interés, pagas por la tipo de cambio. ¿Ok? Hasta el año 70, por el sistema de Bretton Woods, existían los tipos de cambio relación dólar-oro y monedas dólar. Pero la economía norteamericana ya no fue capaz de soportar, porque en el fondo eso significa soportar la inflación del mundo. Por lo tanto, ahí Estados Unidos lo que hizo fue no hacerse cargo más y ahí liberalizó el tipo de cambio y eso obligó a los ajustes dramáticos del año 70. ¿Okay? Que ahí la crisis fue mundial porque subieron los commodities en términos de precio. El barril de petróleo estaba a $15, subió a 30 y después llegó a los precios que tenemos hoy día. Y eso es un problema. ¿Ya? Eliminación de restricciones al comercio. Eso significa bajar las tasas arancelarias. Eliminación de barreras a la inversión extranjera. Es decir, asegurar que el resto que invierte en tu país se pueda llevar el dinero cuando quiera. Eso vino con esto, ¿no? Privatización de empresas, nosotros ya sabemos, ¿no? Todo lo que ocurrió en toda Latinoamérica. Eliminación de la regulación que restringe la competencia, por eso aparecen los tribunales de la libre competencia, la Fiscalía Nacional Económica, todo este tipo de cosas surgen a partir de estas cosas, ¿no? La defensa del derecho de propiedad y garantizar la seguridad jurídica. ¿Ya? Esos son que surgen de este consenso de Washington que se aplicó a nivel mundial. ¿Ya? Luego apareció el neoestructuralismo como respuesta o crítica al consenso de Washington. Es decir, somos pobres, no nos desarrollamos porque no nos dejan. ¿Okay? Eso es lo que es. ¿Qué proponía? Lo mismo que el uno, el estructuralismo, la misma cosa, política de sustitución de importaciones, bloqueos de ingresos, pero con una diferencia. Ya no tenía sesgo anti-exportador. Es decir, al comienzo era todo hacia adentro y nos conectamos. ¿Sí? Ahora no. Y eso viene por este lado. Una de las justificaciones que hacen es decir que los países desarrollados no son una masa homogénea. Pero la verdad es que los países desarrollados tampoco son una masa homogénea. O sea, si tú ves España, no es una masa homogénea. Inglaterra tampoco es una masa homogénea. De hecho, ellos tienen mucho de dialectos dentro que representan sensibilidades distintas de nosotros. No son tan homogéneos. Política industrial. La política industrial, por lo último que salió, fue un cuestionamiento al éxito de estos tigres asiáticos, en donde se encontró y se recuperó de nuevo aspectos neoclásicos de desarrollo, de la función de producción, capital trabajo y tecnología. Se encontró algún rol importante del Estado en algunos sectores. También la promoción de sectores exportadores, los encadenamientos productivos, que es lo que hablamos hoy día, y las diferencias con los estructuralistas. Es decir, no están de acuerdo con los estructuralistas ni con los neoestructuralistas tampoco. Es como una versión intermedia entre el consenso de Washington y los neoestructuralistas. ¿Okay? Esto es lo que viene desde el punto de vista de la economía del desarrollo. Por lo tanto, probablemente usted cuando escuche la autoridad económica van a hablar de alguno de estos o de combinaciones de ellos. Por eso se lo estoy mostrando. No tiene otro sentido, ¿no? Porque tenemos que saber con quién está hablando y a partir de qué paradigma se plantea con respecto a la economía. ¿Ok? Y eso es. Por lo tanto, gran parte de este desarrollo tiene un efecto de mucha influencia desde el keynesianismo. ¿Okay? De hecho, eso es como la base sobre la cual, y no tiene nada de raro, el keynesianismo
fue el paradigma dominante desde el punto de vista económico desde el año 46 hasta el 70, cuando se demostró que sus recetas ya no funcionaban. Y con la caída del muro de Berlín en el año 89, se terminó de liquidar gran parte de esa conceptualización económica. ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque cuando cayó el muro de Berlín, pudimos ver la economía, pudimos ver la tecnología, los procesos productivos que tenían esos países. Y cuando los comparamos con Occidente, vimos que existía una diferencia significativa. ¿Ok? ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de esto, esta es la parte que hablan de economía del desarrollo. Yo no me voy a focalizar en esto. ¿Okay? Me voy a focalizar en la teoría económica, que es la que el cuerpo disciplinar tiene y la que van a ver en otros lados. ¿Okay? En Latinoamérica van a ver de este tipo de cosas. Pero vamos a ir primero a las críticas. La existencia de varias economías tiene que cambiar las condiciones iniciales de los modelos de crecimiento y que va a funcionar. O sea, cambiar su parte. El equilibrio de bajo nivel solo tiene que generar incentivos al desarrollo en esa área. La trampa de la pobreza se puede salir. Muchos países pobres hoy día ya no lo son, por lo tanto se puede. El efecto de demostración, la transferencia tecnológica, lo más importante que podemos tener en el país. Industria naciente, si la productividad es muy alta respecto a pagos factores, es un producto que se va a vender sí o sí, no necesita estar protegido. Porque cuando yo protejo el producto, lo que estoy protegiendo, las capturas de renta del productor. No estoy mejorando la condición de vida de la gente. Porque en el fondo lo que estoy haciendo es que el que provee tiene un precio asegurado. Por lo tanto, puedo producir con nivel de ineficiencia si total eso está cubierto. Esto otro tenía que ver con algunos otros aspectos, los multiplicadores, las necesidades básicas, cómo se asignan, todo ese tipo de cosas. Y vamos a lo nuestro. Esta es la cuestión que realmente interesa manejar bien, ¿okay? Porque esto lo va a dejar en una equivalencia con lo que se está viendo a nivel mundial en profesionales como ustedes. ¿Okay? Los modelos de crecimiento, el primero que habló de modelos de crecimiento fue Adam Smith. El tipo además era un escritor bastante prolífico, pero para escribir el modelo de las riquezas de las naciones se demoró 13 años en investigación. Por eso logró un volumen en una época en la cual la investigación la tenía que hacer viajando. El tipo viajó por Europa, conoció distintos mercados, tuvo relación con distintos gente que tenía conocimiento económico y fue perfeccionando su forma de pensar. El segundo es Malthus, la verdad que es más, yo dejé un blanco ahí porque no me voy a meter en todo lo histórico, salvo los que sean más relevantes. Después saltamos a los modelos de Solow y Swan, ¿ya? Al modelo de Ramsey, de crecimiento endógeno, los de cambio tecnológico, y los modelos de ciclo económico. Porque en el fondo, cuando nosotros estamos hablando de estudios y análisis de coyuntura, lo que queremos ver son las fluctuaciones con respecto a un ciclo económico. Por lo tanto, tenemos que entender los ciclos económicos y tenemos que entender qué es lo que se entiende por crecimiento económico. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? Vemos una primera parte, no tiene más sentido de eso. Si quieren buscar en internet de bastantes cosas de estructuralismo y todo ese tipo de cosas. De esto también. El modelo de Smith, el primero de crecimiento, Smith lo pensó de esta manera. Dijo, mira, si yo tengo una fábrica de alfileres y una sola persona hace los alfileres, es decir, hace todo el proceso del alfiler. Imaginen el alfiler de gancho. Tenía como capacidad para hacer 15 alfileres al día. Por lo tanto,
Ese era su nivel máximo de producción. Pero, si la fábrica de alfileres se separaba, es decir, teníamos el concepto de división del trabajo, esto se elevaba a 200 alfileres por día, solo observando un taller. ¿Por qué? Porque había la persona que lo doblaba, el que cortaba, ¿me entiendes? Y separó como en 14 tipos de actividad, y eso, distintos trabajos. Eso involucra que tenía rendimientos crecientes, no rendimientos de creciente escala como los que aprendemos en el micro. Por lo tanto, cuando yo hago división del trabajo, lo que hago es que va aumentando el nivel de producción. ¿Ya? Por lo tanto, una de las cosas que sentó dentro de su modelo era que el ahorro, el trabajo duro y el progreso técnico y el aprendizaje favorecían el crecimiento económico, y llegó a una curva como esta. Es decir, cada vez que incorporo división del trabajo, cada vez que incorporo tecnología, ¿qué pasa con la producción? Aumenta. Por lo tanto, eso era lo que propendía el modelo de Smith. Mercado libre, impuestos moderados, burocracia mínima. Eso, burocracia se refería a la gente del Estado, digamos, en sus distintos niveles. La gente de aduana, la gente que trabaja en todo eso. La intervención que proponía para que esto funcionara era en seguridad y en justicia. Seguridad, porque recuerda que en ese entonces tenían que salir los barcos y volver, ¿sí? Y que la gente que iba y volvía con sus mercancías tenía que respetarse los precios y todo ese tipo de contratos que tenían establecidos. ¿Ya? Y iba al dinero metálico. Esta cosa es extraordinariamente importante por una cosa relevante, porque esto no es reserva fraccionaria. ¿Qué quiere decir eso? Que el que presta el dinero tiene que tener el 100% de lo que tiene. ¿Okay? Es decir, los bancos hoy día con reserva fraccionaria, ¿qué es lo que hacen? Tú dejas 1000 y el banco deja 200. En este caso tenía que dejar todo, pero respaldado con metal. ¿Okay? Eso era lo que proponía en ese caso. Esto vamos a ver que es una discusión hoy día presente respecto de la gente que viene tanto de la escuela monetarista, porque al final Friedman también estaba un poco de acuerdo con eso, y la gente que viene sobre todo de la escuela austriaca, que propone la eliminación de los bancos centrales, ya como agente de la economía. ¿Ya? Pero eso es lo que tiene. Después vino Malthus. Y Malthus era un tipo pesimista y sacó este gráfico. Dijo, mira, lo que ocurre es que los bienes se producen a una tasa decreciente y la población crece a una tasa más rápida que la producción de bienes. Por lo tanto, en algún momento va a pasar esto. Por lo tanto, y eso iba a pasar cuando llegáramos a 1.000 millones de personas fuera de la Tierra. Es decir, la cantidad de alimentos no iba a alcanzar para alimentar esa población. ¿Sí? Ahora, ejemplo que proponía él para que esto no ocurriera, control de la natalidad. Esa era una forma de eso que él proponía. Hay que tomar en cuenta que este señor era sacerdote, por lo tanto decía celibato. ¿Ya? Entonces, atrasar los matrimonios, que la gente no se casara joven, sino... Hoy día estaría contento, todo el mundo no se casa y si tiene hijos tiene que los 40, o sea, hay 40 años en los cuales no hay acumulación de stock de personas, ¿me entiendes? Eso es lo que proponen. De hecho, esto se tomó mucho en salud, en las políticas de salud desde el año 60 en adelante, todo de control de la natalidad se explican un poco con esto, con argumentación adicional, que no tiene que ver con que vaya a desaparecer la población, sino que cuando hay menos hijos, la gente tiene más recursos para distribuirlo en menos gente y va a tener una calidad de vida mejor. Bueno, ideas que vienen de esa época, ¿ok? Que muchos los datos.
porque me vamos a dar. Miren, esto muestra el PIB hasta 1800. Esto está en un proyecto de Madison, que es una escuela de economía en Alemania que ha hecho una gran cantidad de recopilación de datos de distintas partes del mundo. Y ya ha logrado estimar este tipo de cosas. Miren, ese es el PIB del mundo, desde el año 0 hasta 1800. ¿Cuándo empezó a crecer el PIB? Con la revolución industrial. Ahí está la revolución industrial, 1860. Y esos son datos. Mire ahí otro cuadrito de lo mismo, ¿no? Entre el año 0 y el 2000, la tasa promedio de crecimiento en el mundo del PIB fue 0,13. Entre el 0 y 1800, 0,02. Entre 1800 y el 2000, 1,5. Entre 1800 y 1900, 0,65. Entre 1900 y 2000, 1,58. Entre 1000 y 1950, 1,06. 1950 y 2000, 2,1. Y en el último periodo, 2000-2014, 3. Ese es el crecimiento del PIB per cápita. Y esos son datos. Por lo tanto, Malthus estaba equivocado. ¿Por qué razón? Porque no contó con que cuando yo agrego tecnología se produce un poco más de lo que decía Smith. Es decir, que los rendimientos eran crecientes a escala y no eran decrecientes. ¿Ok? ¿Qué más? Años para duplicar el PIB. Entre 0 y el 2000, 533 años, 0 y 1800, 3400, y acá, 2000-2014, 23 años. ¿Qué significa duplicar el PIB? Que ya ahí el salto es bastante más grande, en términos de calidad de vida de la población. Aquí, años duplicar el PIB per cápita en el Reino Unido entre 1780 y 1838, 58 años duplicar el PIB. China lo hizo en 7 años. 21 años Italia, España 18, ¿me entiendes? Por eso es una medición que normalmente estamos observando. Ahora, si usted ve que China duplicó en 7 años, eso explica por qué es una potencia mundial y el 2030 va a ser la economía más grande. Porque está con tasas de crecimiento de 6, 7, 8. Y nosotros vimos la clase pasada que tenemos 0. ¿Ya? Por lo tanto, el crecimiento del PIB muestra un mejoramiento de las condiciones de vida de la gente. No es parejo. ¿Ok? Pero sí vamos a ver algunos cuadritos. Miren, ¿qué pasó entonces con la gente que vive en pobreza? ¿Se aumentó el PIB? Es decir, si usted saca acá, en 1840, 1820, 1840, estábamos en el 90% de la población mundial bajo la línea de la pobreza, con pobreza. ¿Cuánto tenemos ahora? Menos de 10. ¿Se da cuenta? Estos son datos que están publicados por las Naciones Unidas. ¿Se da cuenta? No son datos que aparecen de repente. ¿Se da cuenta? Eso es lo que ha significado el PIB. Es decir, este aumento del PIB, esto tiene como efecto directo en términos de correlación que provocamos esto, ¿no? Eso ya nosotros más o menos lo sabemos, ¿no? Esa cosa es así. Ahora, por ahí apareció este economista, que es Rothbard, que este tipo, lo que decía, mira, vamos a comparar el mercado libre versus el intervenido, vamos a ver el efecto de los monopolios, las preferencias y sustitución, el óptimo de Pareto, los insumos, el tamaño y el cálculo económico, beneficio del monopolista, en ahorro, inversión, consumo y fuga de capital. Nosotros acusamos al monopolista de que se lleva el ahorro, afecta a la inversión, consumo,
sudamericano. La verdad que este tipo muestra alguna cosa bien interesante. Miren, esto no es de él, sino que esto es de otro proyecto que trataron de probar esa idea, y lo que usted tiene acá son los países con mayor libertad económica y la tendencia de más libre y el crecimiento del PIB. Los que son más libres y los que son, perdón, los que son más libres y los que son menos libres. ¿Cuál tiene el PIB más alto? Y esos son datos. Lo que se refiere aquí a libertad, se refiere a la libertad de comercio, ¿no? Que tú puedes comprar, pescar un producto aquí y lo vas a vender donde quieras. O traes un producto de otro lado y lo vendes acá. ¿Ya? Lo siguiente, aquí tienen lo mismo per cápita. Mira, los que son más libres están cercanos a los $41.000. Los que están en segundo lugar en torno a los 20.000. Nosotros estamos por ahí. ¿Ok? Y los más pobres están acá abajo. ¿Qué más tengo? Estos son los que están del grupo más pobre. Sacaron, los que tienen los PIB más bajos, sacaron cómo se repartían. Y se ve que entre los más ricos y los más pobres, si tú haces la misma separación en términos de libertad, te das cuenta que se mantiene la misma relación. Estos son datos publicados, ahí está, para que usted lo esté viendo. Esto está en paridad de compra constante, es decir, son cifras comparables. ¿Okay? Acá tiene bajo la pobreza, la misma. ¿Quién tiene más pobre? Los países menos libres, y los países más libres tienen mucho menos pobres. ¿No? La expectativa de vida, los países más libres de nuevo tienen una esperanza de vida superior. ¿Chile cuánto tiene? ¿Esperanza de vida? ¿Cuánto tenemos en Chile en promedio? ¿La esperanza de vida? Era como... ¿Cuánto es? Sí, no, creo que era como en la parte alta de los 70 años, pero no me acuerdo el número. 81. ¿81? ¿Sí? Estamos como estos. ¿Okay? ¿Qué instituciones tienen estos mercados libres? Normalmente esta es una institución, la propiedad privada, los mercados libres, la competencia. No es la competencia perfecta, sino la competencia. La división del trabajo y la cooperación social. Mire acá la comparación entre el PIB per cápita en el año 1920. Estos son datos de Madison 1990, todos, la misma fecha de actualización. Ese es el año 1920, 1870, 2011 y 2013. Miren lo que ocurre con la relación entre esa variable y el monto. Si usted se da cuenta, miren, ahí tiene Irak, tiene el Líbano. Ahí, 1870, no se movió mucho, pero aparecieron otros acá que no son. Y acá, en 1913, mire el Líbano y mire lo que aparece acá. ¿Qué es lo que aparece en 2011? Irak está ahí y el Líbano ya dejó de aparecer. Y aparecieron todos estos otros, pero ya en este rango de PIB. Estos son estudios a través del tiempo, ¿no? Series de tiempo. Y esto es parte de lo que nosotros estamos analizando. Ahora queremos saber por qué diablo pasa eso, ¿no? Porque este país que estaba ahí, se quedó ahí y se quedó ahí. ¿Por qué no cambió? Otros datos. Este es un histograma del año 1960, todos los países que tienen de acuerdo al PIB. ¿Cuál era el que estaba más grande? Suiza. Australia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, mire Argentina y Venezuela. Aquí está. En el 2000.
Venezuela. Y recién apareció Chile. México. ¿Qué países cambiaron? Bien. Y Luxemburgo. Se da cuenta que esta es una cosa dinámica. Por ahí está Perú, está Colombia, Costa Rica, empiezan a aparecer los latinoamericanos, que en el año 60 eran mucho más pobres, por lo tanto, habían varios otros antes que nosotros. Por lo tanto, de alguna manera empezamos a hacer las cosas un poquito mejor, ¿no? Acá, la tasa de crecimiento, si usted se da cuenta cuánto en promedio crece. Esto crece en torno al menos del 2,5%, estos están con el 5%, y mire cómo empiezan a ganar terreno hacia arriba, ¿no? Sí. Y los que estamos acá, que estamos en torno al 2,5% en términos promedio de crecimiento en el periodo, no tuvimos negativo, nosotros mucho más alto en promedio, 2,5%. Y ahí la cantidad de países que hay. Estas son miradas que se miran desde las Naciones Unidas a nivel mundial. ¿Okay? Para ver cómo tú vas a hacer un tipo de intervención. La distribución de la renta a nivel mundial, mire cómo va. Mejorando. La distribución de la pobreza. Fíjense esto a nivel mundial. Esto era con $1. Mire cuánto era con $1 en ese momento. ¿Y esto qué está mostrando? Las tasas de pobreza mundial. De nuevo, desde un 20 en el año 70 a nivel mundial había 20%. Chile tenía cerca de 40 o más. Y hemos llegado a menos de 10. Y Chile bajó de por aquí hasta por acá, como periodo de análisis. Acá está un poco lo mismo, con regiones. Y mire esa. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? África. África es la que se ha ido deteriorando permanentemente. Y la otra que está aquí abajo está siempre hacia abajo. Son los países que alcanzaron el nivel de desarrollo global. Hay esto solo para mostrar que hay tasas de crecimiento por distintos periodos, cuál es la que había, cuál es el número de países que lo gráfico anterior, cuánto es la tasa de crecimiento anual y el número de países que usted tiene. Una agrupación por rango, ¿no? Para hacer un histograma. Acá, relación del PIB con el ahorro nacional bruto. Se da cuenta, en general, los países que tienen más ahorro tienen más inversiones. Por eso que una de las razones por las que mejoraron los niveles de inversión en países como Chile, Perú, Colombia y otros, es por los sistemas de capitalización individual, en la que la cantidad de dinero creció y se empezó a aplicar directamente a producción y no se generó un gasto. ¿Me entiendes? No se gastó, sino que se mantuvo en niveles de inversión. Vamos a ver modelos de ese tipo. Algunas regularidades de lo que hemos visto. La producción per cápita crece en el tiempo y a tasa no decreciente. El capital físico por trabajador crece a través del tiempo. La tasa de rentabilidad del capital es aproximadamente constante, el ratio físico de producción es constante, la participación del trabajo y el capital en la renta nacional es aproximadamente constante, es decir, no cambia. O sea, estamos teniendo la misma cantidad de capital y trabajo a través del tiempo, pero en uno los efectos son mayores, por lo tanto, ¿por qué podría explicarse eso? Si la proporción de capital y trabajo es el mismo, ¿por qué en una nación tiene más riqueza que otra? Por un concepto de productividad. Hace más con lo mismo. Y eso muestra ese tipo de cosas. ¿Cuáles son las mediciones de la actividad económica que nosotros usamos en estudios de crecimiento económico? Indicadores, comparaciones en el tiempo, paridad de poder adquisitivo, crecimiento y desarrollo. ¿Qué antecedentes tenemos? Las primeras mediciones eran con esta finalidad fiscal. Y las versiones integradas del circuito económico
de los cuales la primera noción de datos analizados desde el punto de vista estadístico, como que hemos visto, se produce en el 1670 y en 1758 Francia con Castaño. Según lo que presionó la teoría keynesiana de tener datos, bueno, en la segunda mitad del siglo XX recién los países, en su gran mayoría, empezaron a tener sistemas nacionales de registros económicos. Desde ahí podemos tener alguna aproximación para hacer análisis económico, las otras son estimaciones un poco distintas. Las transacciones reales en una economía cerrada tiene que ver con bienes y servicios, dos mercados y con factores de producción y con sectores institucionales, que son los hogares, la empresa y el gobierno. Este es el monito clásico que usted ve en macroeconomía. Voy rápido acá porque esta cuestión la conoce. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos el mercado de bienes y servicios y tenemos el mercado de factores. Es decir, la gente que vende su trabajo y la gente donde vende sus servicios. ¿Quiénes venden el trabajo? Los hogares. ¿Quiénes compran el trabajo? Las empresas. ¿Quiénes venden bienes? Las empresas. ¿Y quiénes compran factores productivos? Las empresas. Y este es el flujo circular de las rentas de una economía cerrada. ¿Y qué hacen las administraciones públicas? Bueno, te cobran impuestos, los impuestos personales que usted paga siempre por la renta, y cobran impuestos a las empresas. Pero también hacen transferencias. Es decir, hacen subsidio acá y hacen subsidio acá. El subsidio que tenemos ahí, el IFE, el último, ¿no? Directo a las personas. Subsidios que hacen hoy día el gobierno de Chile a las empresas son todos los financiamientos para proyectos de innovación tecnológica y de investigación. Esos son subsidios. Que en el fondo tú, por desarrollar un nuevo producto, presentas un proyecto de innovación tecnológica a Corfo y te financia. Y esa es una agencia del Estado que está entregando subsidios para focalizar el desarrollo. Cuando queremos ver una economía abierta, lo que agregamos es el resto del mundo con respecto al modelo anterior. Y acá se generan dos cosas. Hay transferencias de los hogares al resto del mundo, de las empresas, hay relaciones de importación y exportación, y con el mercado de factores también hay intercambio. Podemos contratar gente de afuera o gente de afuera contrata gente no. Y se generan los flujos de renta en uno u otro sentido. Se cuenta que la semana pasada nosotros hablamos que la cuenta corriente se estaba deteriorando, finalmente se deterioró bastante más y lo que provocó fue un alza del tipo de cambio. Sí. Y eso no lo arreglas con comprar dólares, la cuestión está mala, ¿no? Hay que arreglar otra cosa. El valor añadido se mide ¿cómo? Se mide como el valor de la producción total menos los consumos intermedios, es decir, todos los bienes finales menos lo que usé yo para producir eso. Y eso es igual a las remuneraciones más un excedente. Eso es lo que nosotros tenemos desde el punto de vista de las mediciones de valor. ¿Ya? En Chile no hacemos unos reportes de valor agregado, que sería muy interesante hacerlo tanto en la empresa como en la economía, pero todavía no se implementa. El PIB nosotros lo podemos calcular por el lado de la demanda como también por la oferta utilizando este tipo de cosas, ¿no? En el caso de esto, la demanda, tenemos los consumos, la formación bruta de capital y la balanza, ¿no? Conocer exportación y menos exportación. Eso es lo que estuvimos analizando la semana pasada. Estas son las tasas de crecimiento anual, acumulada, tasa promedio, tasa acumulada. Esas son las fórmulas que normalmente se enseñan en los ramos adicionales cuando son al comienzo de la carrera, ¿no? Las capacidades adquisitivas de la renta dependen de los precios existentes. Nosotros ya eso lo sabemos, lo hemos sufrido en el último tiempo, ¿no? Pero para poder hacer comparaciones necesitamos estas conversiones a través del poder, de la paridad de poder de compra, digamos, de manera que una misma canasta se pueda comprar con un dinero equivalente en un país distinto, ¿no? El ejemplo de esto, de un producto que tiene paridad de compra,
es el índice Big Mac. ¿Ok? El índice Big Mac es cuánto te cuesta un Big Mac en Chile, cuánto te cuesta en Londres, cuánto te cuesta en Pekín, cuánto te cuesta en Tokio, y se saca una diferencia. ¿Por qué razón es una buena medida? Primero, porque los Big Mac están estandarizados en términos de gramaje, en términos de proteína, en términos de todo tipo de productos. Por lo tanto, es un producto homogéneo a nivel mundial. Por lo tanto, si el producto es igual, debería tener el mismo precio. Por lo tanto, si el precio es distinto, se debe a un efecto de la economía local. Y ese es un efecto inflacionario. ¿Ok? Porque quiere decir que los insumos allá te cuestan más caro, por lo tanto tú tienes que colocar el precio más arriba. Por eso este indicador que uno cuando lo cuenta, lo desarrolla el The Economist, y lo publica el Big Mac. Búsquenlo, busquen el Big Mac ahí en su teléfono y se van a dar cuenta que hay una comparación, que es una aproximación a cómo van los tipos de cambio de un país con respecto a otro. ¿Ya? Por lo tanto, un indicador que puede ser así hasta jocoso, ¿sí? Mira cómo te mide comiendo McDonald's. Es un producto que si cuesta lo mismo debería, si cuesta su producción lo mismo, debería costar exactamente igual. Mire, acá este gráfico lo que está mostrando es el PIB en millones. La verdad que son en trillones. Mire, nosotros estamos ahí. ¿Quiénes son los más grandes? ¿Dónde están los PIB más grandes? No, Europa no. ¿Y qué país es ese? ¿Cuántos habitantes tiene? 1.400 millones. ¿Y aquí? China. Y Estados Unidos. Esas son las economías más grandes en términos de PIB producido. Se da cuenta que cuando uno empieza a ver datos, empieza a salir de cierto nivel de ignorancia, porque uno dice, aquí no son los que tienen el PIB más grande, Europa. No, Europa está aquí. Y Rusia, mira dónde está, Canadá, Brasil. Esto está sacado ahora, con los últimos datos. No hay a hacer una clase de economía con datos del 2015, a menos que sea el último. ¿Okay? Bueno, yo tenía un profesor que llegaba con lámina del año 50, pero era otra época. ¿Okay? Mire, esto es el PIB per cápita. ¿Quién tiene el PIB más grande? Mire esta. Alemania, Holanda. Ese es Irlanda. ¿Y ese? Luxemburgo, No, el del PIB. Sí. que está en medio de los tres. Esa cosa chica que está ahí, ¿ya? Que en el fondo tiene el PIB per cápita tremendo. Mira, todos estos países tienen PIB grande, ¿no? Mira, estos otros son chicos. ¿No? Mira Alemania, Francia, España. ¿Okay? Entonces, de alguna manera podemos ver quiénes son más ricos, ¿no? Y si es PPS, es con paridad de compra, por lo tanto es igual. O sea, es comparable. Sí, ese es ¿ya? No, ese no es feo. Es que se ve como De hecho, si tú te das cuenta, mira estos países de acá, los del Cauca, Grecia, ese podría... Bueno, los que están en guerra hoy día son... Estaría aquí. Aquí está Ucrania. Bueno, por ahí. ¿Ya? Bueno, mire,
Mire esto, sigamos viendo datos, porque es importante esta cosa. Mira Alemania lo que tiene en términos de pobreza. Mira Chile el 2016. Chile 2020. Es decir, nosotros tenemos gente que cayó en pobreza y debería aumentar más. Mira el caso de Argentina. Este es un drama. Esto es lo que teníamos nosotros. ¿Te das cuenta? Por eso que uno ve imágenes en la televisión de Argentina o en videos de teléfono de la gente sacando comida de los basureros. De los basureros. Porque tiene mucha gente en este nivel. Crecimiento económico, entonces, el aumento sostenido del nivel de bienestar material. La medida más utilizada es la variación del PIB, ¿ok? Y se hacen correcciones por el PIB real. PIB per cápita dividido por la población, productividad, el PIB dividido por los trabajadores, por el capital, por lo que nosotros queramos. Tenemos problemas para la determinación exacta del PIB por la insuficiente base de estadística. Mide la producción, no mide la economía informal. Por lo tanto, cuando los países tienen economía informal, ese es un dato que este indicador no tiene, no hay como mejorar. ¿Okay? Omite externalidades positivas, pero da una idea del nivel de vida promedio. ¿Okay? ¿Cómo medimos la distribución de la renta? A través de dos tipos de indicadores. Uno, por favor, tenemos la distribución de la renta funcional, que es entre factores productivos, o sea, cuánto se lleva el capital, cuánto se lleva la remuneración, la distribución espacial, por zonas geográficas, regiones en el caso del país, o personal, de acuerdo a las personas, y eso lo medimos con la curva de Lorenz y con el coeficiente de Gini. La curva de Lorenz lo que hace es hacer una caja como esto, en la que relaciona la población y el ingreso acumulado. Si fuera bien distribuido, estaría en esa línea. A medida que esto se abomba más acá, quiere decir que el nivel de distribución de la riqueza es más malo, porque en el fondo toma este valor sobre este y tenemos un indicador bueno. Si tomara ese gráfico con respecto a ese, sería 1, o sea, la distribución completa. Y el coeficiente Gini lo que hace es sacar justamente ese tipo de variación entre precios. En base a eso, se logra esta clasificación. Es decir, se dice, miren, los países que tienen un Gini más bajo tienen una mejor distribución, ¿sí?, de la riqueza. Y eso es deseable. ¿Ok? Y los que tienen otro Gini. ¿Cuánto tiene Chile? ¿Ah? ¿Cuánto tiene Chile? Bueno, ya vamos a ver, pero está por aquí. Estamos aquí por este rango. ¿Ok? Por lo tanto, aquí decimos que Chile tiene un coeficiente de distribución de la riqueza muy mal. Pero mire todo lo otro que está. Ahora, ahí hay una excelente distribución de la riqueza. Freddy, ¿qué parece? Excelente distribución de la riqueza, o sea, súper cercano a Suecia. Bueno, ese es uno de los problemas que tiene el Gini. Porque, ¿qué es lo que mide? La diferencia entre el más rico y el más pobre. Por lo tanto, aquí son todos pobres. Son todos pobres. Por lo tanto, si todos son todos pobres, claro que están todos iguales, pero igualmente pobres. ¿Me entiendes? ¿Se entiende la diferencia? De esto se arman discusiones enormes en el diario, de que el coeficiente Gini, le prenden velita y todo lo demás, pero hay que mezclarlo con otros indicadores.
Solo no sirve, tiene problemas. Igual que el PIB. Por lo tanto, necesitamos un indicador adicional. Y este es el índice de desarrollo humano. Y el índice de desarrollo humano no considera solamente el PIB, sino que considera otros elementos. Por ejemplo, la esperanza de vida al nacer, conocimientos, nivel educacional, PIB per cápita por paridad de pobres. O sea, usamos el PIB, porque se mide un nivel de bienestar material, ¿no? Y le agregamos dos más. Y ahí se desarrolla el indicador, que es el índice de desarrollo humano. ¿Cómo funciona el tema de la paridad de compra? El tipo de cambio lo están midiendo idéntico. No. Es como en la canasta del IPC. Tú lo que tienes es una canasta de bienes y una cantidad de dinero. ¿Cuánto compra de esa canasta de bienes en distintos países? Y corrige en función del índice que da. Por lo tanto, da lo mismo. O sea, con la misma cantidad de plata yo compro tanto aquí y va a ser lo mismo que voy a comprar allí. Y el de allá acá. Eso es la idea que hay sobre la paridad de compra. El índice de desarrollo humano está ajustado por desigualdad, por género y por pobreza multidimensional. Por lo tanto, mire, se clasifican en estos grupos: bajo, medio, alto y muy alto. La OCDE. Los más ricos. La de esa, si usted quiere, ya. Ahí está. Después, mire, están los siguientes más ricos. Después está Asia Meridional, saliendo del bajo y entrando acá. Se da cuenta que todos van subiendo, salvo el África. África es el continente que se nos queda atrás mucho. Si usted se da cuenta, mire, todos estos medios empezaron a subir, pues Europa y Asia Central, mire dónde están. Estos son Europa no OCDE. O sea, todos los otros, por eso que estamos quieren entrar a la OCDE. ¿Ya? Mire, acá hay una diferencia de este indicador con la esperanza de vida al nacer de Hong Kong y China, Sierra Leona. Esto es 1900. La esperanza de vida al nacer en muchos países europeos. Año esperado de escolaridad: Australia 22,9, Sudán 4,9. Año promedio de escolaridad 14 en Alemania. Estos son de la gente que termina en años. Y esto el Producto Interno Bruto. Mire Qatar y la centroafricana, $600. Es impresionante, ¿no? Nosotros empezamos a ver la economía, el crecimiento económico y el desarrollo humano. Por eso estudiamos esta tontera. ¿Ok? No se estudian porque es un deporte, sino porque hay que hacer cosas. Mire, ahí la esperanza de vida, los de muy alto, 79,5. Nosotros estamos sobre. Con desarrollo alto, 76. ¿En cuánto de estos cree que está Chile? Ese o ese. De los de desarrollo humano alto, muy alto, bajo, medio. Medio. Muy alto. ¿Ah? Muy alto. Muy alto. Muy alto. Mire, aquí hay más datos, esto lo ve después. Les quiero mostrar esto. Miren, aquí está el índice de desarrollo humano. Este dato es 2019, mire el índice que tiene Noruega, y quién sigue hacia abajo, y ahí está Chile, 44. En los países de muy alto desarrollo humano. Mire cuánto aparecen acá. Por lo tanto, las cifras nos dicen una cosa distinta de la percepción que tenemos, ¿no? Mire, acá está lo mismo, lo de bajo desarrollo humano, y aquí aparecen todos los otros países. Yo le voy a dejar este informe del 2020 para que usted lo tenga, ¿ok? En el sitio para que lo vea, que lo vea. Ajustado por desigualdad, 44. ¿Quiere más datos?
2020. 43. Cuando yo veo 43, créeme que me sorprendí. O sea, yo esperaba un poco menos que el 44. Y si tú te das cuenta, mira, estos son, desde aquí, mira el primero, Noruega sigue estando en primeros, Suiza, Hong Kong, Islandia, Dinamarca, por ahí está Canadá, Estados Unidos, Israel, Japón, Eslovenia, España, Francia. ¿Se da cuenta? Es el único latinoamericano que tiene. Por eso que está en la OCDE. Si no, los de la dehesa, si te escuchas, se sienten un poco no muy perfumados. Por lo menos que tener perfume, yo creo que tenemos perfume. Ahora lo otro yo creo que no lo tenemos, pero por eso calificamos. Miren, y esto es lo que vamos a ver cuándo. Desde mañana. Modelos de crecimiento exógeno. Solow, Swan, Ramsey, no los vamos a ver todos, pero que vean. Anoté los que más encontré, ¿ya? Pero por lo menos el de Solow lo vamos a ver. El de Romer, ese hay que verlo. El de Robelo también. El Robelo, lo que yo llamé. Lucas, de capital humano, Barro, de gasto público productivo. Y después tenemos que ver estos modelos del ciclo económico, que son los ciclos económicos real, los del ciclo monetario, dentro del cual vamos a tener que ver el modelo del ciclo monetario endógeno, el Auchaco, porque eso explica muy bien la crisis del 2008 y está aplicando hoy día también. ¿Ya? Y el modelo monetarista de la curva de Phillips, el modelo de malas percepciones monetarias de Lucas. ¿Qué diferencia hay entre estos modelos? Modelo de crecimiento exógeno, la función de producción es la neoclásica. Las predicciones, no hay crecimiento a largo plazo. Vamos a ver por qué no predice eso. Hay convergencia entre los países, ¿sí? Va a llegar, el modelo predice que en algún momento todos van a tener el mismo PIB. Ese era el modelo de crecimiento exógeno. Lo endógeno, la función de producción, es con rendimiento constante. Este era con decreciente. Y este con constante. O sea, volvemos a Smith, ¿no? Smith dijo creciente, vamos constante. Predicciones, si hay crecimiento a largo plazo, no hay convergencia económica. ¿Qué quiere decir esto? Que los países más ricos van a seguir siendo ricos y que los pobres van a seguir siendo pobres. Pero un poco más arriba. ¿Okay? Aquí, para modelar esto, vamos a usar esta herramienta, modelos con tasa de ahorro constante y modelos con crecimiento del crecimiento óptimo. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a hacer el modelo con ahorro de tasa constante? Vamos a tener un ahorro que va a depender de una tasa por el ingreso y eso a su vez va a dar lugar a lo que yo invierto, ¿no? A lo que voy a dejar para consumo o inversión. Ese es el modelo con tasa de crecimiento constante, es decir, esa S que está multiplicando el YT, ¿no? Y cuando el ahorro y el consumo es óptimo, ya tenemos que usar un modelo de optimización de este estilo, en el cual usted conoce que este es un integral, ¿no? Por lo tanto es un momento continuo. Es un modelo continuo en el cual vamos a considerar el trabajo, vamos a considerar el consumo y el ahorro dentro del modelo. ¿Ya? ¿Qué pasos vamos a tener que hacer? Esto. Mañana lo vamos a realizar con un nivel de profundidad mayor. Vamos a tener que definir supuestos de tasa de ahorro, de posición, población y trabajo. Vamos a tener que obtener la ley de acumulación de capital agregado, obtención de la ecuación de crecimiento y la función de producción. ¿Ya? Por lo tanto, ahora ya entramos a ver qué pasa si aumenta el ahorro, qué pasa si disminuye el ahorro con modelos. ¿Se acuerda que en la última lámina de la semana pasada yo les mostré una curva de que el ahorro en Chile caía y que la inversión también? Por lo tanto, si cae la inversión y si cae el ahorro, ¿vamos a tener crecimiento? Bueno, por eso tenemos lo que tenemos. Entonces, esto es lo que vamos a tener que ir a analizar. Por lo tanto, mañana vamos a ver esto desde el punto de vista de la formalización matemática y que a partir del cual tenemos que interpretar técnicamente qué es lo que ocurre.
Bien, así que con esto ya entramos en la cosa más entretenida. Otro martes, profe. ¿Cuándo? Otro martes. Como